más altos, con taquicardias, se dan taquicardias más altas, pero con la fibrilación auricular es diferente, puesto que es más difícil detectar estas señales. Entonces, ¿cómo tratamos esta fibrilación? Pues, bueno, aquí hay algo mal. Nos basamos en cambios de los intervalos RR, o sea que medimos el cambio entre estos dos intervalos sucesivos y los representamos en el eje X e Y. Y así obtenemos el diagrama Lorentz. Este es un diagrama Lorentz típico para esta fibrilación. Hay unas señales ventriculares muy irregulares. Aquí normalmente se da un ritmo ventricular estable y aquí vemos ratios diferentes. No hay solo un coágulo, sino dos o tres muy específicos. O sea que las arritmias auriculares dejan una huella Lorentz muy particular y el monitor puede observar todas estas huellas. Mediante esas huellas podremos determinar si se trata de una fibrilación auricular o de otras situaciones. ¿Por qué hemos utilizado ¿Por qué defendemos esta monitorización de la fibrilación auricular? Bueno, porque la correlación entre entre los síntomas y los episodios de fibrilación son deficientes. La correlación es deficiente, sus datos, porque los episodios pueden ser asintomáticos, porque los síntomas pueden no relacionarse con un episodio de fibrilación auricular. Si hacemos una monitorización intermitente con el paciente a las 24 horas o a la semana, puedes observar que hay semanas en las que no hay fibrilación y se puede infradetectar, se nos puede pasar, y luego tenemos una monitorización continua que es posible ahora gracias al ICD-OPM. Aquí tenemos pacientes que tuvieron esta fibrilación a la semana y se les puso un shunt, un stent. Solo en 38 pacientes se pudo confirmar que ese fue el episodio que se trataba de una fibrilación auricular. Asimismo, la monitorización de pacientes con marcapasos. Los marcapasos pueden monitorizar de manera continua. Aquí tenemos un estudio de 254 pacientes con un marcapasos DDD. El 79% de pacientes con una fibrilación auricular muestran un electrocardiograma libre de síntomas, sin síntomas. Si nos basamos en lo que nos dice el marcapasos en los datos de su memoria, vemos que solo el 15% de esos pacientes estuvo exento de esos episodios de fibrilación. Por tanto, las ventajas de una monitorización continua de la fibrilación auricular son que nos proporcionan un conocimiento más fiable del estado del paciente, que incluye la fibrilación auricular asintomática y que se puede utilizar también para ver la eficacia de la terapia. ¿Por qué? La manera en que un médico trata al paciente. Bueno, el problema es doble. Por un lado, tenemos el riesgo tromboembólico, el riesgo de trombosis. La terapia no es muy buena. Y otro aspecto con la fibrilación a tener en cuenta es la reducción de síntomas. Los médicos utilizan fármacos para controlar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, pero se pueden empeorar otras comorbilidades como la isquemia.
Ahora nos estamos centrando en pacientes que ya han tenido una trombosis. El médico, a pesar de un examen muy detallado, no ve la razón de esa trombosis. Hay de un 25 a 30% de pacientes que ya han tenido una trombosis en la que no se sabe la razón de dicha trombosis. Por tanto, si no encontramos una causa, ¿qué haces? Las pautas dicen que le recetes al paciente aspirina y se reduce el riesgo de una segunda trombosis en un porcentaje limitado. Si el paciente también tiene fibrilación auricular, le puedes dar al paciente fármacos anticoagulantes y con ello se reduce el riesgo en un 80%. Con esto puedes tener un tratamiento más eficaz. Esto se basa en la escala CHATS. Según esta escala, tienes que dar 2 puntos, llegar a 2 puntos o más para ofrecer fármacos anticoagulantes orales y haber tenido una trombosis previa, porque ese es el único factor que te da los 2 puntos. O sea, que si tenemos un paciente con este tipo de trombosis, si llega a los 2 puntos en la escala, entonces se le puede ofrecer la terapia farmacológica anticoagulante y reducir así el riesgo de una nueva trombosis en un mayor porcentaje. Es algo que queremos evitar que suceda una segunda vez, el que haya una segunda trombosis. Aquí tenemos datos de un centro en España, si recuerdo bien. Se estudiaron a estos pacientes teniendo en cuenta distintos aspectos con un electrocardiograma, electrocardiogramas múltiples. El 70% de estos pacientes que sufrieron una trombosis tenían fibrilación auricular. Y bueno, si esto se identifica, podemos ayudar al paciente de manera enormemente. Bien, aquí tenemos un estudio que estudió a pacientes con insuficiencia cardíaca. Vemos la